Hola, mi nombre es Ali René Chumacero Arenas y hoy voy a hablar del trastorno oposicionista desafiante, también abreviado como TOD. Empezando por la definición, pues tenemos que es un trastorno del comportamiento que suele aparecer en niños pequeños, caracterizado por un comportamiento marcadamente desafiante y desobediente, pero sin actos delictivos graves. En cuanto al DSM-5, entra en la categoría de trastornos destructivos del control, de los impulsos y de la conducta. Y en cuanto al CIE-10, entra en la clasificación de trastorno disocial desafiante, y el código es F91.3. Bueno, ahora hablando de las manifestaciones clínicas, este trastorno va a afectar varias esferas de la conducta. Por ejemplo, la esfera afectiva va a hacer que los niños tengan mayor labilidad emocional ante la frustración, tengan episodios de pérdida de control, por ejemplo, rabietas frecuentes. También que su estado de ánimo predominantemente va a ser resentido o amargado en cuanto a la esfera afectiva, evidentemente. En cuanto a la esfera conductual, son unos niños que van a presentar una actitud desafiante, van a presentar resistencia activa a seguir instrucciones de figuras de autoridad. Muy importante eso recalcar. Se presenta mayormente o se evidencia un mayor rechazo hacia las figuras de autoridad. También estos niños van a presentar una búsqueda de confrontación verbal principalmente. Van a presentar conductas dirigidas a molestar a terceros de forma deliberada y van a tener una externalización de la culpa. O sea que no asume la responsabilidad de sus actos. Ahora, en la esfera interpersonal, van a presentar actitudes como querer desquitarse, que son pues acciones deliberadas dirigidas a vengarse por ofensas percibidas, incluso cuando la ofensa fue menor o en algunos casos ninguna, una ofensa imaginada. Y van a presentar también rencor persistente, sobre todo hacia compañeros o cuidadores, y este rencor no va a ceder con el tiempo. Hay un dato muy importante, que es que estos comportamientos deben superar lo esperado en cuanto a la edad y el desarrollo del paciente, y que sea un comportamiento desproporcionado a, por ejemplo, niños de su edad. Es muy importante recalcar que no es el comportamiento en sí, sino su intensidad, su frecuencia y su persistencia. Eso es lo que define el cuadro clínico. Ahora pasando con los criterios diagnósticos, que los tenemos aquí. Empezando por el criterio A. Aquí puse lo dividí en tres cosas. Por ejemplo, en enfado e irritabilidad, tenemos que se va a considerar que a menudo pierda la calma, que a menudo esté susceptible o se moleste con facilidad, y que a menudo esté frustrado o resentido. También otra cosa que se menciona es que va a haber presencia de discusiones y actitudes desafiantes. Por ejemplo, que discute muy a menudo con la autoridad o con los adultos o con el tutor, que no se detenga por ser una figura de autoridad, y desafía activamente o rechaza cumplir peticiones de figuras de autoridad. Muestran un rechazo muy excesivamente marcado de rechazo hacia las figuras de autoridad, especialmente. También pues va a molestar, como ya lo mencioné, a los demás deliberadamente, intencionalmente, y va a culpar a los demás por sus errores. Como les decía, es importante recalcar que las manifestaciones clínicas se van a parecer mucho a los criterios diagnósticos, porque pues varias cosas de las que están establecidos en los criterios diagnósticos ya se los mencioné. Por ejemplo, que culpa a los demás por sus errores o mal comportamiento, es a lo que yo me refería con una externalización de la culpa. Y va a presentar también vengatividad, por ejemplo, que ha sido rencoroso o vengativo al menos 2 veces en los últimos 6 meses. Es muy importante el tiempo de duración, ya que esto nos puede llevar a descartar otros diagnósticos que son sus diferenciales, que los mencionaré más adelante. Es muy importante recalcar que la vengatividad es el único síntoma que es suficiente para esta categoría. Y el umbral diagnóstico es de 4 a 8 síntomas durante al menos 6 meses, en contexto que supere lo esperado para la edad, como les mencioné.
Ahora, con el criterio B, se menciona que va a haber un impacto negativo, por ejemplo, un malestar personal que se explica dando que el trastorno va a generar malestar en el individuo o en otras personas de su entorno inmediato. También se menciona que va a tener un deterioro funcional en cuanto a sus áreas social, educativa y profesional. Y el criterio diagnóstico es que al menos un ámbito debe verse afectado. En cuanto al criterio C, son criterios ya de exclusión. Se ven en casi todos los trastornos, que son que no se explique por un trastorno psicótico, que no se explique por un consumo de sustancias, que hay que descartar especialmente un trastorno depresivo y un trastorno bipolar, ya que el cuadro clínico, como son niños, no tiene un rango de emociones muy amplio, entonces se van a manifestar casi de la misma manera. Y hay que también considerar especialmente el trastorno desregulativo disruptivo de la conducta, que también pues son niños que especialmente se parecen mucho a los que van a presentar oposicionista desafiante. Ahora, siguiendo con la clasificación de la gravedad, tenemos que los síntomas se evalúan según la cantidad de entornos en los que se manifiestan. Por ejemplo, si solo es en un entorno, es limitado a un entorno, por ejemplo, en casa es una manifestación leve, es un trastorno leve. Si abarca por lo menos 2 entornos, tenemos que ya va a ser un trastorno moderado, y si abarca 3, eso significa que ya es un trastorno bastante grave y que va a impactar muchísimo en la vida del niño y de los que lo rodean. Es muy importante recalcar que la gravedad sí nos va a orientar a la intensidad de la intervención que tanto le vamos a hacer al niño, pero no nos va a dar el diagnóstico por sí sola. Bueno, ahora continuando con el tratamiento, es muy importante como primera línea la terapia. Hay muchos tipos de terapia, pero la terapia que se usa más en este trastorno es la de entrenamiento en manejo para padres. Esta es una educación sobre contingencias conductuales, se basa en el refuerzo positivo y aplicación de consecuencias consistentes para que el niño empiece a mejorar en cuanto a su trastorno y que los padres no la pasen tan mal sabiendo ya cómo lidiar con el trastorno que padece su hijo o hija. También se daba la terapia de interacción padres-hijos, que es un trabajo directo en el vínculo afectivo y en el desarrollo de los patrones de comunicación funcional. Prioriza la comunicación entre padres e hijos para que no sean uno contra otro, sino los dos contra el problema, contra el trastorno, evidentemente. Y finalmente se usa mucho también la terapia cognitivo-conductual, que es un entrenamiento en resolución de problemas y se basa en ayudar a identificar señales de ira y generar respuestas alternativas, adaptativas, que no se transformen en ira. Que el infante pueda abordar sus emociones y manifestarlas de otra manera, que no sea una ira, una explosión, un berrinche, una rabieta. Y bueno, realmente no existe un fármaco o un tratamiento farmacológico específico para el trastorno oposicionista desafiante. Se usa principalmente como primera línea las terapias que ya mencioné, pero bueno, en cuanto a control de comorbilidades, tenemos que los pacientes van a presentar TDAH hasta en un 50%. Entonces, si es el caso, se puede usar el tratamiento de primera elección para el TDAH, que es el metilfenidato. Y en cuanto a estimulantes, si hay contraindicación de estimulantes, se puede dar la atomoxetina, que es pues alguna alternativa. Y para los síntomas refractarios se puede dar un antipsicótico atípico, por ejemplo la risperidona a dosis bajas. No se da en casi ningún paciente, es un uso excepcional y requiere monitoreo principalmente por los efectos secundarios. Bueno, en cuanto a los diagnósticos diferenciales, puse el principal diferenciador del TOD a sus diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, en cuanto al trastorno de la conducta, la diferenciación clave es que en ese trastorno hay presencia de violación de derechos ajenos y normas sociales graves. Y también tiene una conducta antisocial severa, muy muy severa.
En cuanto al TDAH, como ya les mencioné, hasta un 50% de pacientes que padecen del trastorno posicionista desafiante van a presentar TDAH. Entonces es muy común que se tenga que descartar que no lo padezca o que se use como un diagnóstico diferencial. En cuanto al TDAH, como ya les mencioné, estos pacientes, hasta un 50% padecen también TDAH junto con el trastorno posicionista desafiante. Entonces hay que descartar que no sea un TDAH aislado, porque ahí lo puse en diferenciador clave. En TDAH el comportamiento posicionista va a ser secundario a la impulsividad o a la inatención. No será tan frecuente como es en el trastorno posicionista desafiante. Y bueno, por último tenemos el trastorno del ánimo como diagnóstico diferencial, que su principal diferencia va a ser una irritabilidad asociada a episodios depresivos o maníacos definidos. No va a ser tan persistente como en el trastorno posicionista desafiante. Ahora, es muy importante recalcar que el trastorno posicionista desafiante no implica una violación grave de normas ni se explica exclusivamente por otro trastorno, y el diagnóstico diferencial es esencial para orientar al uso del tratamiento correcto. Y bueno, esto sería todo por mi parte, espero que haya quedado claro. Y pues nada, saludos.